Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo de Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de uno de los temas pues, que ha marcado nuestra conversación los últimos años, lo que pasa con las vacunas, el tema de la inmunidad, el tema de la pandemia, dónde estamos parados hoy, qué podemos esperar, ¿no? Que es lo que muchos nos preguntamos todo el tiempo de, ¿ya se va a acabar la pandemia? Y para eso vamos a platicar con dos invitados que nos van a dar mucha luz sobre estos temas. Saludo a Carol Perelman, usted la conoce, química, farmacéutica, bióloga de la UNAM, que hace una labor de divulgación muy importante. ¿Qué tal, Carol? Mario, mucho gusto saludarte y muy contenta de estar contigo y con el doctor Alejandro aquí compartiendo el espacio. Pues nos da mucho gusto estar contigo con el doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. ¿Qué tal, Alejandro? Mario, muchísimas gracias por el espacio. Carol, un placer estar aquí contigo y esperemos solucionar muchas de las preguntas que tenga el auditorio. Estoy seguro que sí. Pero antes de entrarle las preguntas, Alejandro, Carol, yo quisiera preguntarles algo un poco más personal y es, ¿qué ha significado para ustedes estos 2 años? Porque ya son 2 años de estar explicando, estando en los medios, escribiendo. Yo creo que evidentemente, pues porque tiene una vocación de divulgación y de pedagogía de sus temas, ya desde antes, pero ¿cómo han vivido esto? Porque, a ver, Carol, empezamos contigo. Yo no sé si tú te habías imaginado alguna vez tener esta exposición como la que has tenido, respondiendo preguntas que te la habremos hecho no sé cuántas veces en todos los medios de las vacunas, qué sirve, qué no sirve. ¿Cómo has vivido este proceso? ¿Qué ha significado personal y profesionalmente para ti? Pues Mario, gracias por la pregunta. Ha sido una labor sumamente ardua. Realmente es un estudio como nunca pensé que iba a volver a estudiar. Me fascina estudiar. Realmente creo que eso es una de las ventajas de esta vocación, que hay que estudiar todos los días, pero la pandemia nos ha volcado de nuevo porque la ciencia se está haciendo día a día. Entonces, día a día estamos leyendo artículos y artículos que están saliendo realmente a vapor y estar al día para poder informar y además tener que hacer esta selección de realmente qué es lo relevante y cómo darle contexto para darle un significado a las personas que nos escuchan diariamente, pues ha sido muy satisfactorio porque nos hemos encontrado, por ejemplo, con personas como el doctor Alejandro, que hace años que no lo veía y ahora hemos coincidido en esta labor, pero también de mucha frustración a veces, pues una lucha constante y el tener que encontrar, el saber, y les agradezco a las personas que a veces me escriben y me dicen gracias por el post, porque esos son los pequeños alientos que uno requiere para seguir esta lucha a diaria. Sin duda, la divulgación de la ciencia ha cobrado una relevancia que posiblemente no pensábamos que iba a tener en poder seguir un evento en tiempo real. Entonces, Claro. bueno, pues no, nunca me hubiera imaginado que estaría yo sentada contigo platicando de algo que está sucediendo hoy, ¿no? Así es, Alejandro, ¿tú cómo lo has vivido? Porque ahorita hablaba Carol de dos de las grandes competencias que se requieren, además de la formación de origen que ustedes tienen, sin la cual pues no podrían hablar y no entenderían los temas como los entienden, pero uno, el reto de la actualización, esto de que cada día está saliendo nueva información y ustedes cuando nos entrevistamos es justamente porque confiamos en que nos pueden ayudar a estar en lo último, digamos, pero la otra es la labor de traducción, Alejandro, porque es complicado y debe ser complejo estar diciendo, a ver, ¿y ahora cómo explico esto? Que si la variante y que si el pico y que si es más contagioso y que si la vacuna y que... ¿Cómo lo has vivido tú profesionalmente? Y si a la distancia, digamos, ¿qué valoración haces de todo esto? Mira, para mí ha sido un cambio prácticamente casi de carrera. O sea, le he dado un giro a mi carrera, aunque finalmente sigue siendo la ciencia. No hacía muchas cosas de virología, hacía poquitas cosas de virología y un poco por lo que decías, ¿no? O sea, en mi área de especialidad, que es la genómica y la bioinformática, la genómica es el estudio de toda la información genética de un organismo y teniendo la información genética de SARS-CoV-2 se lograron muchas cosas. El desarrollo de las vacunas, saber cómo infecta, todas estas diferencias que tiene con sus otros primos coronavirus. Y sobre todo ha significado un gran reto, como dices, por un lado, para poder transmitir la información de manera breve y concisa, pero también, como lo dijo Carol, tener que filtrar la información que está saliendo prácticamente en tiempo real
qué es relevante y qué no es relevante, qué está bien hecho y qué no está bien hecho, porque te puedo decir que hay muchas publicaciones que no cumplen rigor científico, pero sin embargo pasan el criterio de ciertas revistas que no son tampoco de mucho prestigio y que suelen ser sensacionalistas y también que quieren hacer un negocio. Esto a final de cuentas hay que hacer un tamizaje de toda la información y hacerle llegar a la gente aquella información que le pueda traer paz y certidumbre, que eso es una de las cosas que nos ha dejado la pandemia. Estamos en una realidad donde el pánico es lo que impera sobre un nuevo patógeno que, a diferencia del virus de hace 100 años de influenza, que fue la última pandemia que vivió este mundo, pues finalmente no va a dejar o sea, más del 50% de la población muerta, pero sí tiene el riesgo de dejar a largo o a mediano plazo una incapacidad por la naturaleza de la infección multisistémica que puede causar este virus, ¿no? Entonces, pues sí ha sido una experiencia un poco abrumadora, pero también, como dice Carol, muy reconfortante, muy gratificante de saber que la ciencia que se hace en México no solamente puede contribuir a la pandemia que estamos, al entendimiento de la pandemia que estamos viviendo, sino también ayudar a que en nuestra sociedad haya esa certidumbre y esa calma. De acuerdo. Y esto que señalas es muy importante, porque la divulgación que ustedes hacen no es solo una divulgación técnica, que lo es, por supuesto, de origen, digamos, en principio, pero tú destacas un elemento fundamental, Alejandro, que es lo que la persona quiere saber, qué riesgos corre, si está segura o no está segura, si me pongo la vacuna voy a estar bien o no, si le pongo la vacuna a mi hijo o a mi hija es una buena decisión o no, si me pongo el refuerzo, si tengo que cambiar mis hábitos por la nueva variante. Es decir, lo que ustedes hablan no solamente es el impacto en términos del conocimiento científico, sino el impacto emocional y yo diría hasta el impacto económico que tienen las decisiones. Hay un filósofo, Daniel Inirarati, que tiene un texto sobre la pandemia y la democracia, y habla justamente de cómo la pandemia pues, es el fenómeno, uno de los fenómenos más complejos que hemos vivido como humanidad, en el sentido de que tiene un componente biológico, científico, pero con profundas implicaciones políticas, económicas y sociales, y que si no lo aproximamos, no nos aproximamos desde esa multidisciplinaridad, no alcanzamos a entender, ¿no? Entonces, vamos a entrarle a los temas, pero yo sí quiero reconocerles a ustedes dos, como a las doctoras y doctores y a la comunidad de científicos, que ha estado siempre que en los medios los hemos buscado y que generosamente nos han dado su tiempo y su capacidad de síntesis y su capacidad de análisis para poner al servicio de la gente. Y creo que cuando hagamos el recuento en unos años, así como tendremos que reconocer al personal médico que ha estado en primera fila todo este tiempo, habrá que reconocer a los que no estaban en la atención de los pacientes, pero que sí hicieron esta labor de contención a partir del conocimiento, que de veras creo que ha sido muy valiosa para todos, ¿eh? Así que muchas gracias. Y bueno, pues le entramos a los temas, Carol. Y pues Mario, sí. Te agradezco tus palabras, porque fíjate que un poco lo que estamos tratando de hacer es eso, es cómo toda esta información que está surgiendo día a día impacta la vida cotidiana de los ciudadanos. Y esa es la traducción, no es una traducción de tecnicismos a palabras más sencillas, no es eso. Es la traducción de lo que sucede en el ámbito científico a mi cotidianidad, cómo me impacta, cómo cambia mis decisiones. Te agradezco mucho el reconocimiento. No, hombre, por supuesto que la divulgación de la ciencia está cambiando en sí, se ha profesionalizado al impactar y al ayudar a salvar vidas, evitar contagios, claro. Y eso es algo nuevo para la divulgación. Y es que en este caso en particular, si siempre la ciencia importa, aquí es algo que te permite tomar decisiones de manera cotidiana. Así es. Yo no sé cuántas caderas rotas habrá por los cochinos tapetes sanitizadores, que seguramente hay más caderas rotas que personas protegidas por los tapetes, pero que tiene que ver con el saber qué funciona y qué no funciona y el entender qué decisiones, que si tienes que lavar las cosas del súper, que hay gente que las sigue haciendo, hombre, si usted quiere hacerlo por gusto, adelante, si tiene tiempo libre y le ayuda a tranquilizar el alma, adelante, pero eso no sirve para términos de COVID, porque gracias a la ciencia hemos ido aprendiendo sobre estos temas. Pero bueno, empecemos por el tema, Carol, si nos lo permites, con el tema de las vacunas. Y quizá lo primero que hay que decir ya al paso del tiempo es, primero, lo altamente efectivas que resultan,
pero también para decir para qué sí sirven y para qué no sirven las vacunas. Te lo pregunto porque hay gente que todavía en estas desinformaciones está con el tema de, hoy se contagió y tenía refuerzo y se contagió, ¿no? Y se plantea como un asunto de, ya ven que las vacunas pues, no son tan efectivas como nos habían dicho. Entonces, yo quisiera empezar por ahí y vamos a ir desahogando, como decía Alejandro hace rato, preguntas que todavía están en el ambiente. Pero yo quisiera empezar por ahí, Carol, si te parece bien. Claro que sí. Bueno, primero, ¿para qué sí sirven? Y para qué sí sirven está clarísimo. Justamente un análisis que salió hoy en el Financial Times encontró que si Estados Unidos tuviera el mismo grado de vacunación que países como Dinamarca, tendría la mitad de hospitalizados hoy en la ola por Omicron. O sea, lo que sí están haciendo las vacunas de una forma excepcional es evitar muertes por COVID-19, evitar complicaciones por COVID-19, hospitalizaciones y también reducir los riesgos de tener secuelas por COVID-19. Eso sí están haciendo, además de que después de las 10,000 millones de dosis aplicadas en el mundo, ya sabemos que son seguras y que nos están sirviendo para eso. ¿Para qué no sirven? No evitan infecciones, pero está bien, porque para evitar infecciones tenemos otras herramientas sumamente eficaces, como es el uso de cubrebocas de alta eficiencia, como es la ventilación. Tenemos otras herramientas que ya sabemos que funcionan. Las vacunas nos funcionan para otro aspecto, que es eso: estar fuera del hospital y al recibir un examen de laboratorio de COVID positivo, ya no entrar en pánico, ¿sí? Ya las personas vacunadas, incluso con refuerzo, les dicen tienes COVID y ya no es el pánico de hace 2 años, ya se toma con otro tipo de tranquilidad y eso es gracias a la vacunación. De acuerdo. Estos temores, Alejandro, iniciales, que bueno, habrá gente que siempre se mantenga ahí porque hay gente que cree que la Tierra es plana y bueno, pues eso va a estar muy difícil de cambiarlo, por más evidencia que se pueda presentar. Pero estos temores originales, Alejandro, sobre que si provocaba riesgos a la circulación y ¿qué ha pasado con esa información? Al paso del tiempo, ¿cuál es el lugar que tenemos que asignar a esos reportes? Mira, a final de cuentas, el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, pues tiene mucha sintomatología que es nueva para la gente, para la población, ¿no? Como te decía, es un virus muy particular, es un virus que infecta muchos tipos celulares y no es solamente una gripa como se pensaba de tracto respiratorio alto, y que ahora, justo con las nuevas evidencias de la variante Omicron, también se está retomando esa idea de que solamente es una gripa, ¿no? Y se olvidan de esta peculiaridad que ganó gracias a un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, gracias a este proceso evolutivo que se dio en un momento dado, posiblemente por su paso de este virus que divergió, más o menos hace 60, 80 años apareció el virus. Obviamente su propagación es reciente y su paso por animales que le dio esa capacidad de infectar humanos también es reciente. Recordemos que esto es una zoonosis, una enfermedad que brincó de un animal que todavía es desconocido, pero se nos pasó a los humanos por justo temas de cómo invadimos los hábitats naturales de otras especies. Pero bueno, al enfrentarnos a un patógeno nuevo, pues muchas de las sintomatologías como por la formación de trombos, que finalmente estos problemas circulatorios, más allá de los problemas respiratorios que causaban las neumonías, etcétera, pues hay muchos otros síntomas que se ha visto y ya se tiene una etiología más definida de la enfermedad. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí se sabe que es un virus principalmente de enfermedad de tracto respiratorio alto, que se puede complicar porque llega a infectar a los pulmones y de ahí puede provocar otro tipo de síntomas como son diarreas porque infecta a los enterocitos, a las células del intestino, puede suscitar problemas renales, puede suscitar problemas del corazón, pero la frecuencia en que lo hace es baja relativamente con otras enfermedades. Entonces, sí va a existir siempre este riesgo y por lo tanto lo mejor es evitar la infección, protegerse también con la vacuna de estos síntomas, porque la vacuna también, esta ventana de tiempo en que le toma al sistema inmune enfrentarse al virus y que al final de cuentas hace que lo neutralicemos, pues cuando no se tenía la vacuna causaba muchos procesos inflamatorios porque así es el sistema inmune, necesita haber inflamación. ¿Y la vacuna ayuda a que no pase eso? La vacuna justo acorta la ventana de tiempo en que la respuesta inmune es más rápida y coordinada
y estos procesos inflamatorios ya no se dan. Entonces, muchas de las cosas que se daban de síntomas o de complicaciones tenían que ver con estos procesos inflamatorios que ya con la vacuna tu sistema inmune está preparado, responde como debe ser. Es como si tomas a una persona que tiene que responder a una situación y entra en pánico y hace muchas tonterías, así también el sistema inmune. Pero cuando ya recibe entrenamiento de qué es y a quién tiene que reconocer, es cuando puedes hacerlo muy, claro. muy eficaz. Oye, y en este proceso, Alejandro, estas dudas que habían al principio sobre la vacuna y los efectos potenciales de la vacuna, pues después de 10,000 millones, decías, Carol, pues claramente hoy ya no tienen, o más bien hoy tenemos certeza de los riesgos que puede existir como en cualquier otro medicamento o vacuna, ¿no? Exactamente. Si tú tomas cualquier medicamento, atrás va a tener, o en la descripción va a tener los efectos secundarios, ¿no? Y las contraindicaciones. Las vacunas no son diferentes, tienen efectos secundarios y contraindicaciones. Entonces, los efectos secundarios se ha visto que en un 40% de las personas, de un 20 a 40% de las personas, van a ser dolor de cabeza, malestar, dolor en la zona de aplicación de la vacuna, etcétera, ¿no? Hay otros efectos menos frecuentes que son los que tenemos que seguir estudiando. Y estos son los que nos ayudará a perfeccionar las vacunas, pero esto no sucederá hasta dentro de 10 años posiblemente. Pero por lo mientras, cuando hay un virus que te agarra con los dedos en la puerta y te machuca, entonces tienes que aplicar los remedios que tengas más próximos. Y de haber desarrollado una vacuna en menos de un año, es un logro que no tengo duda que en este año se le dará posiblemente el premio Nobel a los desarrolladores y que finalmente habrá cambiado y habrá aumentado nuestras probabilidades de sobrevivir de buena manera a esta pandemia. Y yo creo que nadie, este sería de los premios Nobel que nadie diría, ¿por qué? ¿No? Exacto. Más bien la pregunta, ya se tardaron, porque claramente sí ha sido el impacto extraordinario en la vida de miles de millones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Carol Perelman, con Alejandro Sánchez, para platicar algunos temas de los contagios, por qué algunas personas se contagian y otras no, por qué algunos se vuelven a contagiar, qué pasa con esto de las variantes. Es verdad, como algunos dicen, que ya estamos por entrar a una nueva etapa de la pandemia, o es un poco el pensamiento de lo que deseamos y no necesariamente lo que va a ocurrir, o sí, no sé, que nos lo platiquen regresando de la pausa. Estamos de vuelta y a ver, Carol, hay inquietudes. Sabemos que las vacunas funcionan, sabemos, como han dicho ustedes, que disminuye el impacto de manera clarísima y por eso tú apuntabas con toda razón. Hoy, si te dicen que un familiar o tú mismo tienes COVID y estás vacunado y tienes además refuerzos, pues ya respiras de otra manera de entrada que con la otra noticia, ¿no? Pero hay cosas que nos siguen llamando la atención. A ver, déjame compartirles algunas inquietudes y a ver si podemos irlas desahogando. Una, Carol, es esta. Parejas que duermen juntos y uno le da COVID y el otro no se contagia. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué sabemos sobre eso, Carol? Bueno, pues eso sucedía más con otras variantes. ¿Te acuerdas? Al principio, Mario, era mucho más común esto de, hijos, tengo COVID, pero el esposo no, ¿no? Uh-huh. Ahora con Omicron no tanto. Ahora con Omicron sí estamos viendo unos contagios dentro del mismo techo, o sea, en familias viviendo, donde le da a uno y prácticamente les acaba dando a todos. Ahora, ojo, a muchos son asintomáticos. Recordemos que el 40% de las personas son asintomáticas, tienen COVID y no tienen ningún síntoma. Y entonces, bueno, a veces no se hacen las pruebas porque pues obviamente claro, no todo el mundo se hace las pruebas y entonces a veces no se detecta, pero sí tuviste COVID-19. Pero eso eran las otras variantes. Las otras variantes eran menos contagiosas y sí veíamos más casos estos de por qué uno sí o uno no, y a veces habían factores como por ejemplo tenía cierta inmunidad porque había estado en contacto previamente con el virus. Ahora con Omicron no es el caso. Ahora con Omicron sí estamos viéndolo correr más parejo entre los
entre las casas. Acordémonos que los mayores contagios se dan en casa, porque en casa pues no hacemos medidas, Mario, ya nadie usa cubrebocas en su casa, nadie tiene distancia en su casa, entonces realmente llegamos a casa y como conocemos a todos, nos sentimos en confianza y bajamos la guardia y allí son los contagios. Y también por el otro lado es muy interesante lo que dices de los recontagios. Fíjate que el 66% de los casos en Gran Bretaña por Omicron son recontagios, es decir, gente que ya tuvo COVID y que está teniendo COVID por segunda o por tercera vez. Y esto es principalmente personas o que viven en casas numerosas o personal de la salud que está en una alta exposición. Entonces, sí tiene que ver quiénes somos, dónde estamos, cómo es nuestro cuidado para estos riesgos de poder tener otra vez COVID-19. Alejandro, aquí Carol pone un tema fundamental. Porque estaba esta idea de si ya me contagié, tengo inmunidad. Y entonces, por supuesto, hay quien, me parece, de manera irresponsable promovía la idea de pues vamos a contagiarnos todos. Y lo que vimos a nivel mundial y a nivel individual, pues es que esa ruta no conduce a nada bueno, por lo que ya platicaremos ahora, que tú no sabes primero cómo te va a dar, ¿no? A lo mejor es muy leve y pues qué bueno, a lo mejor te deja algún tipo de secuela o de COVID largo del que hemos platicado y platicaremos un poquito más adelante. O sea, esa de que te contagies porque el virus brinca con gran facilidad, pues es una cosa, que lo andes buscando me parece que es una historia diferente. Pero ¿qué pasa, Alejandro, con estos casos como los que apuntaba ahora Carol, de personas que les dio, no sé si el COVID original, como se le llame, o les dio Delta, o les dio Omicron? Y si esto quiere decir, que esa es la pregunta que todos tenemos, y si vienen nuevas variantes, entonces esta es la historia de nunca acabar y nos podemos contagiar todo el tiempo. ¿Existe esta famosa inmunidad por contagio? ¿Cuánto dura? ¿Qué sabemos sobre eso, Alejandro? Aquí les voy a contar un poco de cómo funciona el sistema inmune y es algo que tal vez la gente no conozca. Y hay una parte de la inmunidad que es clave. Normalmente cuando nos estamos vacunando o nos enfermamos generamos dos tipos de inmunidad. Una que se llama inmunidad celular y esto es que todas las células de tu sistema inmune tengan la información para defenderse de algún patógeno y lo hagan rápido. La otra es la inmunidad humoral. Esto es que yo pueda tener anticuerpos circulantes en la sangre, en el plasma, para poder neutralizar lo que caiga ahí, ¿no? Oye, Alejandro, perdón, ¿eso depende de qué? ¿De la enfermedad o de la persona o de qué depende? Por ejemplo, con las vacunas, ambas cosas suceden. Y en una infección también. La diferencia es que cuando me vacunan, puedo generar estas respuestas sin tener que combatir al patógeno, con lo cual tengo un frente de batalla menos que preocuparme. Cuando lo hago con la infección natural, lo tengo que hacer sobre la marcha. Entonces, finalmente estoy luchando contra un patógeno que se está reproduciendo dentro de mi cuerpo y lo que tengo que neutralizar, pero no tengo todavía las herramientas para hacerlo. En lo que las construyo, la neutralizo, pero esa batalla puede haber sido tan desgastante que puede haber dejado secuelas, como bien lo mencionas. Ahora, vacunado o no, incluso ahora las combinaciones que se hacen de si me enfermé y me vacuné o me vacuné y me enfermé, hacen una cosa que se llama superinmunidad o inmunidad híbrida, ¿ok? Pero aún así, con todos estos conceptos donde la inmunidad híbrida lo que me permite es responder de una manera más coordinada, más rápida y menos violenta, de tal manera que no sufra tantos síntomas secundarios o incluso que la enfermedad dure menos. Hay una cosa que la gente no se ha hablado mucho y que la gente tal vez no conozca, que es la inmunidad esterilizante. La inmunidad esterilizante solamente sucede en el punto de contacto donde entra el virus. Suponemos que son mucosas del tracto respiratorio, entonces ahí tengo que tener una respuesta muy específica, que esa todavía no se sabe muy bien cómo se tenga que dar, pero por ejemplo en el caso de las vacunas tiene que ver cómo se aplica. Entonces, ¿es la diferencia de esta inmunidad a las otras es que no te contagias? No, sí, o sea que puedes neutralizar en ese punto de entrada al virus antes de que esté circulando en tu cuerpo. Okay. Entonces, en las mucosas llega a haber anticuerpos de otro tipo y se reclutan células que no lo dejan pasar de esa barrera. Pero eso se logra muchas veces cuando tú haces la vacunación de tal manera que va enfocada a esas áreas. Por eso el desarrollo de ciertas vacunas que todavía no están disponibles son, por ejemplo, inhaladas. Esas tienen mucho futuro porque ahí sí es muy posible que causen una inmunidad esterilizante. Pero ese no es el caso de las vacunas que tenemos hoy. No, porque te las están poniendo acá. Entonces, de aquí se distribuya la señal que se va a hacer para que la inmunidad humoral se reparte en todo tu cuerpo,
Eso es una gran ventaja. Pero para que aquí en la nariz tenga yo anticuerpos, que son cierto tipo de inmunoglobulinas, le cuesta más trabajo ¿cómo se llama?, al sistema inmune desarrollarlo, y depende de la exposición. Ahora, tampoco quiero estarme exponiendo a este virus. Claro. Por lo tanto, cuando ya se tengan vacunas desarrolladas que tengan esta vía de administración, es muy posible que lleguemos a esta inmunidad esterilizante. Okay. De otra manera la desarrollaremos, pero aún se necesitan estudios para ver las reglas o el cómo se va a generar y en quiénes se va a generar. Ahora, Carol, sí, adelante. No, nada más quería complementar a lo que, a lo que muy bien explicó Alejandro, que hay ciertos patógenos, como por ejemplo la varicela, que dan una inmunidad vitalicia, ¿sí? Okay. Te dicen, ¿ya tuviste hepatitis? Ah, pues ya no te va a dar, ¿no? No es el caso con los coronavirus, ¿sí? Recordemos que este coronavirus forma parte de una familia mucho más grande de coronavirus y hay 4 coronavirus que son los que nos dan las gripas anuales, las gripas que nos dan recurrentemente. La influenza Sabemos... No, la influenza no es un coronavirus, pero bueno, digamos un poco similar su parte de inmunidad, pero es otra familia completamente distinta de virus. Pero dentro de la familia de coronavirus están estos 4 que nos dan estas gripas. Sabemos que no son inmunidades vitalicias, entonces no tiene caso salirte a infectar, porque pues no te va a prevenir otra infección. ¿Me explico? De acuerdo. Ahora, déjame preguntarte, Carol, algunas cosas sobre las que apuntaba Alejandro. A ver, entonces, ¿esto quiere decir que te puede volver a dar muchas veces COVID? ¿Carol? Pues ahora sí, es a lo que hablábamos. No hay una inmunidad vitalicia, te puede dar otras veces. Ahora, la forma en que te da puedes ir cambiando, porque cada vez el sistema inmunológico se vuelve más robusto, entonces posiblemente la manera en que te vaya dando sea distinto. ¿Incluso la misma variante? O sea, ¿te puede dar Omicron varias veces? Pues fíjate que hay algunos reportes anecdóticos que han salido últimamente diciendo que sí están viendo reinfecciones por el mismo Omicron. Ok, ya. Aunque la respuesta del cuerpo va a ser diferente. Sí, Alejandro. Sí, aquí hay que tomar en cuenta 2 cosas. Por un lado, está la biología del virus, que lo que le permite es buscar mecanismos para evadir al sistema inmune. Y eso es lo que se selecciona, a final de cuentas, cuando encuentra algo. ¿Cómo lo contrarrestas? Con la vacunación y con el sistema inmune de la gente. Pero entonces, justo, ¿por qué, por ejemplo, cuando dicen nunca nos enfermamos de una misma gripa, cuando hablamos de influenza, por ejemplo, es porque el virus muta muchísimo? Uno de los errores conceptuales que tenemos con este virus es que por las evidencias que existían, se pensaba que no mutaba tanto. Y entonces ahora, pues después de unos cuantos meses, aparece una variante que acumuló más mutaciones que cualquiera de sus primas variantes en 2 años, en unos meses. Y esto parece ser por el paso, tal vez en otro organismo, en otro animal, o por el paso, por ejemplo, en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Con VIH o con alguna inmunosupresión. Entonces, sí, el hecho de si nos vamos a volver a infectar, por un lado, depende de nuestro sistema inmune, pero también de cómo varía el patógeno, porque va a buscar cambios que le permitan esquivar a ese sistema inmune que va desarrollando la gente. Que ahora platicaremos más de esas variantes, aunque no me está gustando el sentido de dónde va esta plática con ustedes. No, pero a ver, Mario, pero con el tiempo estamos mejorando. Ya tenemos ahora tratamientos que se pueden dar. Claro, o sea, sí me explicó. Es importante, si no te has contagiado, no te contagies. Sí, porque entre más te tardes en contagiar, más herramientas, más entendimiento, mejor vamos a poder hacer el manejo. Y estamos en un punto distinto a donde estábamos hace 2 años, sin duda. Pero lo digo un poco en broma porque la verdad es que yo quisiera que nos digan, no, ya, Omicron acabamos, bajamos la fábrica y hasta ahí llegamos. A ver, pero por lo que están diciendo y suena, es comprensible incluso para los que no somos especialistas, ¿por qué no es garantía de que ya no te vuelva a dar? Y ya ahorita platicamos de las variantes que pueden seguirse generando incluso cuando tienes a miles de personas contagiadas, como es el caso con Omicron, y por qué eso aumenta la posibilidad de que podamos tener otras variantes, ¿no? Pero a ver, Carol, déjame nada más consultarte una cosa que he escuchado, que no sé si es cierta o no, que si personas que han tenido algún tipo de gripa pueden desarrollar algún tipo de protección en esta lógica de que es un coronavirus y que si puede servir de algo, ¿tiene sentido, fundamento científico eso? ¿Es un deseo? ¿Lo hemos visto? ¿Qué ha pasado con eso?
Se ha estudiado la inmunidad cruzada, tratar de ver si una persona tiene memoria de algún otro coronavirus, si le ayuda o no le ayuda, y así como es la inmunidad cruzada, también los estudios son cruzados, porque hay algunos que reportan que ayuda, hay otros que reportan que no. Creo que nos falta más tiempo para entender. Lo que es una herramienta muy buena, pero fue una epidemia respecto a la pandemia que estamos viviendo mucho más pequeña, la de SARS en 2003. Se ha estudiado mucho a las personas que tuvieron la infección por SARS, pero son tan poquitas personas con respecto a la pandemia que estamos viviendo que es difícil extrapolar lo que se ve. Pero bueno, eso se le llamaría inmunidad cruzada y aún no sabemos si al haber tenido gripas, que todas las hemos tenido, nos ayudan o nos desayudan con este coronavirus. Ahora, Alejandro, la pregunta que también muchos nos hacemos, ok, tienes una variante que ha contagiado de manera extraordinaria, ¿no? Se ha hablado yo me acuerdo, Carol, cuando hablábamos al principio de la pandemia del sarampión y decía, no, es que no se contagia igual que el sarampión, que es mucho más contagioso. Y luego llegaba Omicron y me dice, a ver, hold my beer, ¿no? Aguántame tantito que yo también puedo contagiar. Y resulta que tenemos de pronto pues, tasas en México de 50,000 personas contagiadas. Y eso pues, porque tenemos la duda de si es porque es el tope de pruebas que hacemos o si es porque de veras se estabilizó ahí. En todo caso, lo que sabemos que es extraordinaria la capacidad de contagio. ¿Qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa después de que pase este pico, como lo hemos visto en Sudáfrica, como empezamos a ver en Estados Unidos y como esperamos eventualmente pues, se llegará a México? Hay quien dice, se abre una ventana porque entonces vamos a tener, dicen en Europa, un verano o una primavera más tranquila. Hay quien dice, pues no, porque lo que sigue es no sabemos qué. Y entonces te pregunto, ¿dónde estamos parados hoy de lo que sabemos comparado con lo que sabíamos de las otras olas y de las otras variantes? Pues mira, ahorita lo que se observa con los datos que hay, a reserva de todos los sesgos que hay de subregistro, finalmente de todos los datos que se están recopilando, que también van atrasados porque es imposible probar a toda la población y hacerlo en tiempo real, ¿no? Pero sí se está viendo un descenso en los casos. Sin embargo, después de este pico muy alto, lo más seguro es que hagamos un descenso, pero muy lento. Entonces va a ser como surfear una ola muy prolongada. Y a final de cuentas, pues bueno, esto nos va a poner en una situación donde aquellos que se hayan infectado, que estén vacunados, finalmente ya no van a ser susceptibles al virus, al menos a la variante que hay, ¿no? Una de las cosas que decía Carol, no estamos tan mal en el sentido de que si bien los casos no han bajado, esto es por la alta incidencia del virus, o sea, tienes muchísima gente enferma, ¿no? Entonces, la probabilidad de contagiarte es más alta si no te has contagiado y de recontagiarte dependerá de hace cuánto recibiste tu última dosis de la vacuna o qué tan recientemente te hayas infectado también de esa variante en particular. Entonces, recuerden que siempre está por un lado la biología del virus, que no es intencional, ¿eh? O sea, esto es un proceso finalmente de armamentista casi caso. De hecho, para aquellos que han leído la obra de Lewis Carroll, que es la de Alicia en el País de las Maravillas, tal vez recuerden un pasaje que se llama, que es donde está Alicia con la Reina Roja, y que están corriendo a toda la velocidad que pueden para que nada se mueva. Entonces le dice a la Reina Roja, y le pregunta a Alicia, ¿por qué tengo que correr tan rápido? Y dice, pues para que nada se mueva. Entonces, así el patógeno corre rápido y así el humano corre rápido y no nos movemos, no hay ningún lugar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se tiene que bajar la incidencia del virus, entonces se puede hacer A, con el comportamiento humano, y estos son confinamientos, o B, con las vacunas. Entonces, las vacunas llegaron hace poco y por otro lado, los humanos ya no nos queremos confinar, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? Entonces, abordando un poquito a tu pregunta, ¿va a llevar tiempo? Por ejemplo, en el caso de influenza llevó 6 años que se atenuara y que desapareciera de una alta incidencia en la población, pero se mantenió con una prevalencia muy alta. O sea, la prevalencia es con respecto al tiempo, la incidencia es la frecuencia de casos. Entonces, le tomó 6 años en los años principios de 1900, pero a final de cuentas cobró... ¿Te refieres a la pandemia previa? De influenza, exactamente. Pero a ese virus le tomó 6 años atenuarse, por así decirlo, pero se llevó al 50% de la población humana. Ahora, lo que estamos viendo es un virus que va a estar mucho más tiempo y está en alta incidencia, no sabemos cuánto nos va a llevar, pero ya nos pone en una situación mejor donde, a pesar de que el porcentaje de mortalidad es bajo,
pues es muy lamentable, Claro. ¿no? No, claro, Y, claro. y a final de cuentas, eso es, o sea, la situación, o sea, estamos todavía viviendo parte de cómo se va a adaptar el virus y su hospedero, que somos nosotros en humano, y de manera, como te decía, del comportamiento de las vacunas y sobre todo de cómo hay este manejo de la pandemia con mensajes muy claros que nos ayude a tener, a poner medidas, que ahorita lo primero es que hay que bajar la incidencia, pero eso va a suceder de manera lenta. De acuerdo. Si me permites, Carol, nada más, vamos a hacer un corte muy rápido, regresamos contigo para que nos hables más de este tema y hablemos de variantes, que no quisiéramos, pero pues hay que hacerlo, y hablemos de medicamentos, que bien decías, ahí, yo creo que el 2022 va a ser el año de los medicamentos, ¿no? Si el 21 fue el de las vacunas, ojalá que inicie sea el de los medicamentos, y eso puede cambiar las reglas del juego. Y vamos a platicar también de un tema que tú has sido de las voces más importantes en esto, la atención después a los pacientes que tuvieron COVID, porque seguimos sin tener una discusión nacional de cómo acompañar a la gente que tuvo COVID, que tiene COVID largo, y seguimos mirando únicamente contagios y fallecimientos, y no estamos mirando lo otro, por más que los especialistas como Carol lo han puesto en la mesa. Pero de eso platicamos, si les parece, regresando al corte. Estamos de vuelta, Carol, y a ver, las etapas de la pandemia, dónde estamos hoy y qué sigue. Pues sí, siguiendo un poco lo que decía en la parte anterior el doctor Alejandro, estamos en la etapa pandémica, o sea, todavía seguimos en pandemia, aunque estemos cansados todos, estamos ahí, por lo que decía precisamente el doctor, o sea, hay una incidencia enorme y una cantidad de casos gigantesca, sigue siendo una amenaza a salud pública. ¿Sí? Tenemos hospitales saturados, un contagio a todo lo que da, una disrupción en la sociedad. Pero de ahí va a tener que llegar, porque todas las pandemias han terminado en la historia de la humanidad y esta no tiene por qué ser diferente, o sea, sí va a acabar siguiendo una desaceleración. Y en la desaceleración vamos a ver una desaceleración distinta en diferentes países que va a depender de las políticas públicas y del nivel de vacunación que tengan las poblaciones de diferentes países, pero eventualmente vamos a ver una desaceleración. Y de la desaceleración vamos a llegar a lo que se llama una etapa de control o endemia. ¿Y qué quiere decir eso? Que la circulación del virus SARS-CoV-2, de este COVID-19, va a seguir, o sea, COVID-19 no se va a ir, va a seguir siendo una enfermedad que vamos a seguir escuchando, pero ya a un nivel más controlado, entre comillas, es decir, en un nivel donde estemos cómodos, entre comillas, si podemos llamarle así, al nivel de hospitalizaciones anuales, ya sea que sea por estaciones del año o por ejemplo, en zonas tropicales más constante durante todo un año, pero hospitalizaciones y muertes más, donde nos sintamos más cómodos, ¿no? Como por ejemplo, la circulación de la influenza, ¿sí? Donde tenemos vacunas, donde tenemos tratamientos, tenemos un buen manejo, siguen habiendo personas de alto riesgo aún contagiándose de COVID-19, pero ya es una circulación más controlada. Y luego seguiría una etapa de eliminación, que para llegar a la etapa de eliminación tendría que haber realmente un acuerdo global con realmente protocolos internacionales abocados a eliminarlo. ¿Y qué significa eliminarlo? Que en ciertas regiones no haya circulación de COVID-19 para nada, como lo vemos con polio, por ejemplo, que está eliminado en ciertas regiones y no en otras. Y finalmente la última etapa, la cual yo creo que no vamos a llegar con este virus por las características, la biología, como dice Alejandro, del virus, es la erradicación, como se ha hecho con la viruela. O sea, no vamos a llegar a la erradicación porque el virus va a seguir. Pero dime una cosa, Carol. Esta ruta que acabas de trazar, ¿está sujeta a que no haya variaciones del virus que reinicien? Porque, ¿sabes? La sensación que da, a lo mejor es incorrecto lo que voy a decir, pero es un poco como que se reinicia el juego. Y yo sé que no se reinician las mismas condiciones por la vacuna, pero cuando de pronto salíamos de una y entonces empezamos Delta y pasamos de a lo mejor hasta por el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de olas, decimos, bueno, y si ya pasaron 3, ¿quién dice que no va a haber 5 o 6? Si hay una variante y la variante resulta que ya no responde
a la protección inmunológica del anterior. Es decir, es que yo creo que es una de las cosas que más nos preocupa a todos, ¿no? A lo mejor por el agotamiento, a lo mejor por lo que tú has... Pero, ¿qué posibilidades hay de que sigan las variantes y por lo tanto sigan las olas y no se dé este ciclo que nos acabas de contar? Ok, las variantes van a seguir, no tienen por qué desaparecer. El virus va a seguir evolucionando con el paso de la historia y así han hecho, por ejemplo, el virus de la influenza, pero la pandemia acabará, eso es sin duda. Si tú ves la pandemia de 1918, tuvo olas, no teníamos secuenciación genómica, no sabemos qué tipos de variantes circularon, hoy lo sabemos por la tecnología que tenemos y le podemos llamar Delta y Omicron y estos nombres rimbombantes, pero realmente son olas epidémicas que también se vivieron en 1918 y se vieron así, pequeñas, luego larga, luego muy pronunciada, muy severa, una más grande, ¿sí? Y en este momento la explicamos con variantes, porque lo podemos hacer, pero hace 100 años no se tenía la tecnología, pero sí acabó la pandemia. Y pues sí evolucionará el virus, no van a acabar las variantes. O sea, es un mito decir que con Omicron acabaron las variantes, no va a ser la última variante. No tiene por qué ser la última variante, pero no necesariamente va a llevarnos esta gran ola a una desaceleración, posiblemente sí. ¿Pero de qué depende? Pues del frente de inmunidad que estamos generando. Pero es que no es nada más el virus, es la interacción del virus con el hospedero y el hospedero estamos cada vez más robustos, cada vez tenemos más inmunidad gracias a las vacunas, gracias a las infecciones y todo esto está siendo un cerco importante de contención. Alejandro. Sí, déjame tomar un punto que espero que ayude a la gente a entender y no es fácil de entender. Hay dos cosas en la biología que regulan las poblaciones humanas. Unas son las pandemias y otras son las guerras. Cuando tienes pandemia y guerra, bajan las poblaciones humanas. Y es una manera de control. O sea, no es de nadie. No quiero que la gente piense que hay gente... No es la conspiración, no. Es cómo funciona la dinámica de un organismo que es Homo sapiens y que finalmente somos 7 billones de personas en este planeta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Finalmente nos encontramos contra un virus que normalmente no nos habría infectado si no hubiéramos invadido hábitats naturales, ¿no? Al tener una explosión demográfica que va invadiendo otros hábitats, nos contagiamos de otras cosas, ¿no? De otras cosas que normalmente nos contagiaremos. Ahora, esos bichos o esos patógenos van buscando la manera de ir sobreviviendo a este nuevo hospedero que se están encontrando, que es el humano. Ahora, ¿de qué dependerá de que se mantenga el virus o no? Es como decía Carol, de la aparición de nuevas variantes que seguirán. Ahorita hablamos de variantes, pero van a haber cepas, que eso es lo que pasa con el virus de la influenza. Una cepa se define justo cuando ya tomas el virus y tomas anticuerpos o plasma de otra persona y ya esos no sirven. No sirven. Entonces, a final de cuentas, eso es lo que pasó con Omicron. Se vio que todo lo que se había generado con la vacuna, con la primera información que tenemos de la primera variante, funcionaba muy bien con alfa, beta, gamma y delta. No había ningún problema, generabas anticuerpos y neutralizabas el virus. Omicron no. Ahora, en cuanto tengamos vacunas e inmunidad natural que sea contra Omicron, finalmente podrá aparecer otra variante que se le nombrará con otra letra griega, que ya escape esa respuesta inmune. Ahora, ¿cuál es el truco? El chiste es de que nuestro comportamiento humano, que también influye, si te fijas, esto viene a repensar muchas cosas. Simplemente lo que estamos haciendo, el no tener que ir a foro va justo a ayudar a que no haya transmisión. El que yo vaya a trabajar a un lugar, un espacio de trabajo que no esté en el hacinamiento y que esté bien ventilado, eso también va a ayudar. El uso del cubrebocas, por supuesto. El uso del cubrebocas. Pero digamos que hay medidas que de por sí ya teníamos que no ayudaban al control de ningún patógeno. Y lo veías todas las épocas invernales, que eran contagios de gripas, donde decían, pero bueno, no, por una gripa no voy a dejar de ir a trabajar. Y entonces todas esas mentalidades tienen que cambiar para poderlo controlar. Entonces, en la medida que podamos cambiar nuestro comportamiento, nuestra mentalidad, el conocimiento que haya sobre el patógeno y la vacunación, esto en su conjunto hará que se pueda controlar la pandemia. Y te puedo decir que posiblemente tarde unos cuantos años más, aunque como decía Carol, en un proceso de desaceleración que nos permita retomar esta vida normal, la cual tiene que ser reevaluada, porque definitivamente no es tan normal desde el punto de vista de salud. De acuerdo, y que habrá cosas que llegaron para quedarse y están bien
Como Seguro. que si alguien no se siente bien, pues no vaya a trabajar. Y que si alguien tiene alguna molestia, pues use cubrebocas, como ocurre en otras sociedades como la japonesa, que han tenido niveles de fallecimientos, pero bajísimos, comparado con lo que hemos vivido en México, con niveles de población similar, ¿no? O que haya Sí, más confianza y decir, bueno, en vez de tenerte que formar, no sé, hacer una fila espantosa para sacar una incapacidad en el IMSS o en el ISSSTE, donde también te puedes contagiar, que haya una confianza y decir, bueno, ok, tienes una gripa, normalmente te curas en 3, 5 días, bueno, no vengas a trabajar, claro. ¿no? Sí, Pero sí, no. la gente que está necesitada y tiene que ir a trabajar también en el comercio informal, no se puede dar estos lujos. Entonces, van a tener que cambiar muchas cosas en la sociedad y en la economía para que entonces también el control de la pandemia se dé de manera efectiva a nivel global. Que me encanta esto que apuntan porque es una cosa que se habló mucho al principio de la pandemia y después se dejó de hablar, y es que íbamos a aprender de la pandemia y que íbamos a hacer diferente, porque bien apunta Alejandro, que de pronto parece que hay mucha prisa por volver a lo que hacíamos antes, se entiende absolutamente, pero como si no hubiera pasado nada en el Inter, ¿no? Y como si no hubiéramos aprendido. Hay empresas que ya están vueltas locas obligando a la gente a regresar cuando descubrimos que se puede trabajar a distancia y se pueden hacer muchas cosas. Pero déjame meterme, Carol, en la parte, porque con ustedes el tiempo vuela, se los decía ahora, el tema de los medicamentos, porque cuando fue la de H1N1, pues antes de la vacuna, ya no sé cuál fue primero, pero me queda claro que la aparición del medicamento pues hizo una diferencia por completo, ¿no? Y entonces ya, como decías tú al principio, ya no vivíamos igual tener influenza cuando sabíamos que había un medicamento específico para el tratamiento de eso. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tan optimistas podemos ser? Porque ya sabemos que existen, ya están aprobados, todavía apenas estamos en una etapa de casi de distribución en Estados Unidos prácticamente, ¿no? ¿Cómo ves ese tema y qué factor puede jugar en todo el manejo de la pandemia, Carlos? Bueno, sin duda nos va a cambiar y sí, el 2022 va a ser el año de los medicamentos, de los antivirales orales, porque ya teníamos algunos antivirales, pero eran intravenosos. Y un antiviral se da en los primeros días de la infección, cuando la persona recibe su COVID-19 positivo de laboratorio. Y entonces, bueno, pues sintiéndose con los principios de la enfermedad, nadie iba a ir a un hospital a ponerse un intravenoso, ¿no? Además de que eran muy, muy costosos. Entonces, realmente la aparición, bueno, el desarrollo más bien, de 2 antivirales orales, de administración oral, es decir, son tabletas que te tomas en la mañana, en la noche por 5 días y que reducen el Paxlovid en 88% y el Molnupiravir en 30%, el riesgo de hospitalizaciones de personas en riesgo, de personas de alto riesgo. Eso pues cambia por completo el panorama. Te voy a decir por qué, Mario, porque al principio del programa hablábamos de que pues ya recibir COVID-19 positivo de laboratorio ya no es cuestión de pánico, pero eso no es para todos, es para muchos, en especial personas vacunadas, en especial personas jóvenes, personas con sus refuerzos, pero no para todos, personas con inmunosupresión, personas no vacunadas, personas de mayor edad, personas con diabetes, con hipertensión, con sobrepeso. Recibir un COVID-19 positivo todavía están en riesgo de tener complicaciones y son los que vemos ahorita en los hospitales, principalmente son personas no vacunadas. Entonces, estos medicamentos les van a cambiar la jugada, por supuesto, son el Remdesivir y el anticuerpo monoclonal Sotrovimab, son los intravenosos, pero los 2 orales, el Molnupiravir y el Paxlovid, sin duda nos van a cambiar el juego porque se asemeja a la forma en cómo tomamos, digamos, el Tamiflu para la influenza. Oye, Alejandro, déjame preguntarte por una cosa que alguna vez salió con Carol también. Este tema del desarrollo de una vacuna casi para los coronavirus, ¿no? Eso por un lado. Y otro, el aprendizaje que se tuvo con el desarrollo de estas vacunas con nueva tecnología, que hace poco tuve oportunidad de hacer una entrevista sobre la vacuna que se está haciendo para VIH, que ya está en una etapa también de prueba con seres humanos, que es muy alentador, digamos eso. ¿Cómo ves esos 2 temas? ¿Qué tanto la ciencia está avanzando en esos otros pasos? Pues mira, muchísimo, y eso es una de las cosas que justo la gente a veces no dimensiona, que todo lo que estamos viendo es el resultado de prácticamente 100 años de investigación, 100 años de ciencia, empezando desde la biología molecular hasta la nanotecnología ahora, ¿no? Y te digo, muchas de estas cosas vienen a cambiarnos el panorama y a hacerlo más optimista, pero también justo retomando un poquito lo que decías de los medicamentos, ¿no? Para que funcionen, también deben de ser usados sabiamente.
Y una de las cosas que te decía que tiene que cambiar nuestro comportamiento, nuestra cultura, es el automedicarnos, ¿no? Entonces, eso es muy importante con que la gente lo sepa desde ahorita, que un medicamento debe ser prescribido o prescrito por un médico y que, al final de cuentas, no debe abusarse, debe estar bien regulado. Entonces, esperemos que tanto por los médicos como por los pacientes haya este entendimiento y usarlo de manera, pues digamos, sabia, ¿no? Porque si no va a generar otra presión de selección para que ahora haya virus que sean resistentes a estos medicamentos. Y por lo que me preguntabas, aquí pues digamos que es otra situación simplemente por el modo de transmisión, pero también por la trascendencia, ¿no? Una de las cosas que tiene el VIH es que desde los años 80, finales de los 70, principios de los 80, entendimos muy bien cómo se transmitía. Claro. Entonces, simplemente la transmisión sexual pues tiene muchos puntos también, el uso de preservativos, es importante para cambiar esto. El uso de una vacuna también va a permitir que justo la incidencia baje a tal grado que simplemente se diluya o se erradique. Entonces, pero volvemos a lo mismo, necesitamos tener comportamientos que no provoquen eso, y por ejemplo el sexo sin protección es una cosa que, aunque pareciera ser ya algo súper entendido y estudiado, se sigue practicando, y por eso las enfermedades de transmisión sexual se siguen dando. Aquí con el coronavirus, lo mismo, comportamiento, en el caso de los medicamentos, no automedicarse, y sobre todo tener este nuevo, ¿cómo se llama? Conciencia de cómo debemos medicar y administrar a la población ciertos fármacos para que no generen las resistencias. De acuerdo. Carol, ¿algún apunte final, por favor? Pues a seguir cuidándonos, Mario. Estamos cansados, cansadísimos todos, pero finalmente el coronavirus lo propagamos nosotros. Ni tiene alas, ni tiene patas, somos nosotros con nuestro comportamiento, retomando lo del comportamiento. Así que a seguir cuidándonos, a evitar contagios, a evitar casos, y si estás contagiado, no salgas para cortar la cadena de contagios. Y yo quisiera cerrar con una cosa, Carol, Alejandro. La promoción de la ciencia en el país. Así como empezamos platicando de la importancia de quienes han hecho esta labor de divulgación, yo que si algo tendríamos que aprender, así como ha dicho Alejandro, de la pandemia, el comportamiento de nuestra relación con el planeta, con las otras especies, es que la ciencia es la salida, la ciencia es la respuesta. Ha sido la respuesta para la pandemia y va a ser la respuesta para el cambio climático, va a ser la respuesta para un montón de desafíos que tenemos hoy, y eso requiere presupuestos y eso requiere política de ciencia, y que ojalá en el país pues no se entienda eso, porque si no, no nos va a agarrar bien parados la que sigue y eventualmente llegará otra, ¿no? Sin duda, también. Mario. Y tú lo decías, ¿eh? La ciencia es la salida, pero para abrir la puerta se requieren políticas públicas. La ciencia no puede sola. No puede sola, ni la comunidad científica puede sola, Alejandro. Sí, yo ya lo que comentaste muy al principio. ¿Qué es lo que nos da la ciencia? Nos da conocimiento que nos permite tomar decisiones informadas. Y más que ciencia o solo ciencia, es el pensamiento científico crítico. Si tenemos pensamiento crítico y científico en esta sociedad, vamos a poder arreglar muchas cosas. No solamente del área de la salud o tecnológicas, sino simplemente cosas de la vida diaria. Sujetar cualquier juicio a un escrutinio de será o no, y no basarnos en creencias, sino decir, bueno, lo sé, en hechos más bien. Hay que basarnos en hechos, no en creencias. De acuerdo. Pues muchas gracias a los dos. La verdad es que se voló el tiempo. Como siempre, les aprendemos mucho. Yo les aprendo mucho. Gracias, Carol. Gracias a ti, Mario. A todos un saludo, y gracias a ti también, Alejandro. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Carol, Mario. Ojalá se pueda repetir el espacio y que la gente haya salido satisfecha de ver este programa. Seguro que sí, se va a repetir. Lo estaremos buscando para seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias a los dos. Y gracias a usted por habernos acompañado aquí en El Círculo. Siga con toda nuestra promoción aquí en Justicia TV, y como siempre le deseo que tenga usted un magnífico día.